En 2002, en la comunidad de La Cocha, parroquia de Zumbagua, cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, a través de la aplicación de la justicia indígena, se resuelve el caso del asesinato del comunero Mali Latacunga. Pues dice que ha habido una fiesta de bautizo, entonces como estaban entre familiares, entonces va acompañando y justo este problema nace por problema familiar. Entonces en momentos de borrachos empezaron a reclamarse, entonces ahí se dio este tipo de problema y se dio hasta la muerte. Mi hermano tenía un baile por bautizo de guagua y yo también por mi hermano me invitó y me fui siguiendo, acompañando a mi hermano. Fueron identificados como los responsables de este hecho Juan, Nicolás y Jaime, quienes permanecieron custodiados por las mismas comunidades a la espera de que se realicen las averiguaciones. ¿Por qué no lo entregan, por ejemplo, para que cumpla 16 años, como sería la pena de cárcel, ¿no? Eso nosotros aquí ya tenemos nuestra organización, hemos estado trabajando, los dirigentes, porque no podemos mandar así, porque tenemos que tener castigo aquí en la comuna, porque somos 13 comunidades de organización. Matones con esos fracasos en estas comunidades. Fue a Latacunga, sale unos 6 meses, 5 meses, hacen negociación a los dirigentes de autoridades grandes. Eso no da la justicia. En esta comunidad, cambio, nosotros ya, como somos organización como 13 o 15 sectores, hemos organizado cada dirigente. Habitantes y dirigentes de 13 sectores aledaños a La Cocha se reúnen el 5 de mayo de 2002 y llevan adelante los procedimientos propios de la justicia indígena. Hay información, compañeros, para todo el pueblo. Aquí quedará nada más que dirigentes de 13 sectores. En primer lugar, el conocimiento del caso o huilachina por parte de los dirigentes. En segundo lugar, se inicia la averiguación de los hechos o tapuicuna. O sea, primero nosotros tuvimos una reunión interna con todos los dirigentes adentro, o sea, dentro del cabildo. Porque ese es un elemento interesante en el derecho indígena, este carácter colectivo cuando sucede un hecho grave sobre todo, ¿no? Luego, en reunión del cabildo, se escuchan las intervenciones de las partes, el chimbapurana y las opiniones de los y las autoridades presentes. En esta asamblea se determinó que los hechos de este caso ocurrieron cuando los implicados estaban en una fiesta familiar. Así se cumplió la fase de Chimbapurana, o encontrar la verdad en la palabra de los responsables. ¿Cómo se obtiene la verdad en un sistema ordinario? A veces recurriendo a la tortura, a los malos tratos. Si una persona sabe que vive a la cárcel, para librarse de esa sanción puede decir muchísimas cosas, hasta autoinculparse. Pero ¿cómo se obtiene una verdad en un sistema jurídico indígena? Acuden sus profesores, acuden sus padrinos, acuden sus familiares, y a través de la persuasión del consejo, es decir, ¿por qué te portaste así? ¿Por qué cometiste tal acto? ¿Por qué te equivocaste? El futuro tuyo se dañó, tú tenías un proyecto, eras bueno para esto. Sin necesidad de toparle, dice lo que ha pasado. La gran diferencia. En la siguiente fase de la justicia indígena, Quispichirina, se imponen las sanciones, además de una indemnización económica para la viuda. Luego teníamos que salir afuera e informar a la gente, o sea, públicamente dar a conocer las resoluciones que hemos tomado dentro del cabildo. Acta compromiso de juzgamiento sobre el caso de la muerte ocurrido en la comuna de La Cocha. Se reúnen en asamblea a fin de dar solución al conflicto de carácter penal por muerte del señor Mali Latacunga. Aproximadamente 5.000 personas de diversas comunidades se reunieron a presenciar los hechos y a recibir las resoluciones que habían tomado en asamblea los dirigentes para la aplicación de la justicia. Se trata de la última fase de la justicia indígena, pactachina o cumplimiento de las sanciones. Esta pampada es entonces a año 2002, hasta 2002, lo que hicimos la justicia indígena fue esta pampada.
Aquí se llenaron de todo. Para constancia de lo actuado y luego de leer públicamente este documento, firman. Se termina la asamblea y se procede al juzgamiento establecido en esta acta de manera pública. Acabamos de recibir $3.089. La viuda debe recibir $6.000, $2.000 por cada autor, para poder mantener a su familia, compuesta por 7 hijos, en ausencia del esposo. Cosa que esto no hubiera sido posible en la medida que los 3 hubieran estado presos desde el sistema de justicia ordinaria, ¿no? Con la viejita, coge. Ahí está, bien contadito. No es que, o sea, primero hace la justicia indígena, después se hace el arreglo, no. Sino primero tiene que arreglar, luego para hacer la justicia indígena. Que evidentemente ellos nunca iban a decidir entregar al caso al sistema ordinario, porque eso hubiera significado que las 3 personas involucradas tenían que ser privadas de libertad, es decir, a la cárcel. Es importante, por ejemplo, de la piedra que aparece ahí cargando, es una prueba y una explicación cultural que ellos tienen de volver a reconciliarse con la Pachamama en este caso. Agüita significa pues a purificar todo el pecado, mala intención, malos pensamientos. La ortiga es purificación, es como curar al hombre, es bastante sagrado y bastante saludable. Con eso se purifica el hombre, porque debe sacarse toda la mala energía que tiene dentro del cuerpo. Látigo, el significado tiene pues como nuestros papacitos utilizaban un látigo. Compañeros, disculpando si Machicuna, caipi su pobre Machiwan, caipi su humilde persona Machiwan que viene Machicuna. No es una sanción, sino una forma de recuperar a esta persona para reintegrar a la vida comunitaria. La típica palabra del sistema jurídico ordinario y sus representantes positivistas manifiestan que la justicia indígena es salvaje y bárbara, primitiva, es decir, que esto es una cuestión básica de seres incivilizados. Pero el matiz que nosotros siempre ponemos en el debate es ¿y qué tenemos en la justicia ordinaria? En la justicia ordinaria tenemos hacinamientos carcelarios, tenemos disputas también de poder al interior de las cárceles, extremada corrupción, los presos sin sentencia. No me parece a mí civilizado, ni tampoco desarrollado, ni tampoco aceptable ver a una persona que ingresa por un presunto delito y después de 3 años decirle que no ha habido culpabilidad, que sigue siendo inocente. Mientras tanto, que el sistema jurídico indígena es muy importante de que no va a sufrir por lo que le van a imponer una sanción de recuperación y sanación, sino que comparte con la comunidad, regresa a la comunidad, conversa con sus dirigentes. Y ahora desde hoy para arriba, nunca jamás no vas a pelear con armas blancas, con fucunero, desarmador, con piedra, nunca jamás no vas a pelear. No, compañero, yo nunca no ha pasado eso. Es Dios mismo un castigo grande. Ha sucedido este problema. Ahora le digo una cosa, última pregunta. Ahora a su familia, son de la familia, a la viuda, a las sobrinas que quedan sin padre, huérfanas, ¿vas a apoyar o no vas a apoyar? No voy a apoyar, compañero. El compañero que fue el autor o el hechor principal fue presidente del sector Cusualó, porque los compañeros eran de Cusualó, entonces fueron dirigentes, y o sea, hasta este momento los compañeros llevan esa dirigencia. Entonces en ese sentido los compañeros más bien, o sea, todos los compañeros han llevado o han pasado siendo autoridades de la comunidad, más bien, ha dado ejemplo. Todo tipo de conflictos nuestras autoridades están en la potestad de solucionar, todo. Lo que no pueden hacer es, y como dice la ley, así la Constitución claramente, es matar. Eso sí no pueden hacer, eso es lo que hemos dicho desde un principio, compañeros, ¿no es cierto?, a los dirigentes. Hemos ayudado. Así como en La Cocha, las comunidades quichuas de la sierra ejercen y administran su propia justicia. Entonces, si en Chibuleo, por ejemplo, ellos hacen uso de los recursos escritos, ¿no?,
José Gigalo habla, por ejemplo, del reglamento, ¿no? Cosa que allá en Cotopaxi no tienen o no usan. Pero este reglamento en realidad es de origen mestizo o occidental, si quieren, ¿no? Pero ellos le han dado un contenido propio. Nosotros, para lanzar nuestro propio reglamento, llamamos a las autoridades, invitamos al comando de policía, al gobernador, a todas las autoridades. Declaramos una comunidad autónoma, que nadie puede entrometer en nuestro territorio y en ningún conflicto. Sin embargo, en el caso La Cocha, a pesar de la resolución dada por la comunidad, este llega hasta las autoridades de la justicia ordinaria de ese entonces. El caso fue difundido por la televisión y el fiscal ordenó que se inicie la indagación previa en esa época y se inició el proceso en el juzgado de La Tacunga. Y justamente en esa época estaba el doctor Carlos Poveda, de juez de lo penal. En el año 2002, mientras yo me desempeñaba como juez segundo de lo penal de Cotopaxi, llegó a mi conocimiento un caso. Cuando aboco conocimiento ya de la audiencia para convocar a juicio o no convocar a juicio, el defensor público de esa época me manifiesta que yo no puedo resolver el tema por cuanto fue un asunto de un conflicto interno indígena de muerte que ya fue resuelto por la comunidad La Cocha. El fiscal se opuso evidentemente a que sea un tema juzgado por cuanto la justicia indígena para él no existía. Y si en todo caso había la duda de que exista, aún no existía ley que compatibilice en esa época dicho tema. En esa virtud yo tenía 24 horas para resolver. Decidí nulitar todo lo actuado de la justicia ordinaria por cuanto yo consideraba que siendo un tema juzgado y que había un reconocimiento de la Constitución de las autoridades y pueblos indígenas de La Cocha, ya ellos habían resuelto su conflicto interno y yo no tenía por qué ingresar a resolver un tema que ya fue resuelto por los jueces indígenas de La Cocha. Es el primer caso en el país que llega al sistema ordinario, luego de haber sido juzgado totalmente por la justicia indígena, y por primera vez un juez del sistema ordinario reconoce que este ya era un caso juzgado. Esa resolución se emitió en 24 horas y al siguiente día empezó a existir ya repercusiones. La situación fue complicada y conflictiva. Entonces el fiscal apela de mi decisión, va a una de las salas de la Corte Superior y la Corte Superior nulita mi decisión y le ordena al juez tercero de lo penal para que convoque a juicio. Ahí se debería preguntar cuál de las justicias es más efectiva, ¿no? En el caso de La Cocha, que fue resuelto en un par de días y el caso es llevado a la justicia ordinaria de manera indebida, sin embargo la justicia ordinaria no resuelve en más de 8 años, ¿no? Han pasado 8 años y en el mes de mayo de este año prescribe la acción. Este caso ejemplifica lo que hace la justicia ordinaria, simplemente tomar en cuenta por la trascendencia mediática que tuvo, ordenar la privación de libertad y no hacer absolutamente nada más. Cuando había la posibilidad de que iban a capturarles a estas personas, la misma comunidad, incluyendo la esposa de aquel fallecido, vino a mi juzgado y me dijo: no vamos a permitir que les capturen, porque en el momento en que les capturen, así sean las personas que asesinaron a mi marido, desequilibra la comunidad nuevamente, porque este caso para nosotros ya quedó resuelto y no queremos saber nada. En la actualidad, dirigentes y comuneros recuerdan este hecho como un caso donde el debido proceso del derecho indígena es efectivo e inmediato. Hemos hecho la justicia indígena en esta comunidad, han venido de todas las partes. Entonces eso ha sido también un ejemplo bueno, porque viendo eso, los padres de familia, los niños, los jóvenes, toda la comunidad se han empezado a educar. Lo que les ha permitido mantener la paz y el retorno de la armonía a las comunidades. Si no se hubiera resuelto el tema en justicia indígena, ni siquiera hubiera habido responsables, no hubiera existido una indemnización, no hubiera existido un castigo, como miles de casos que pasan en la justicia ordinaria.